¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de, entre otras cosas, cuáles pueden ser las ramificaciones y las secuelas de un cambio tan importante como el del ministro de Hacienda. Vamos a conversar con Andrés Solimano, presidente de, esta Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Un gusto, Fernando. Vamos directamente al impacto. Cuando un ministro de Hacienda, que es el quien tiene el control de, si tú quieres, todas las finanzas públicas y todo eso, renuncia en este caso, ¿cómo se remece el asunto? Y te quiero dar un par de tips para ver si te sirve tu respuesta. Yo acabo de escribir una columna en el Dínamo, donde, entre otras cosas, digo de que solamente han habido dos en la historia de Chile, dos ministros de Hacienda que terminaron siendo después presidentes de Chile. Todos los otros que han intentado nunca jamás han pasado esa valla. Y los dos se llaman Alessandri y fueron padre e hijo. Claro. Arturo y Jorge. Trató, montones trataron, el Nico Izaguirre se decía en un momento dado podía ser el ministro. Andrés Velasco, que también lo intentó. Y un montón de los más que han habido, Ignacio Briones en un momento, ¿por qué es tan, cómo impacta la salida de un ministro de Hacienda en un país como Chile? Bueno, el ministro de Hacienda, la figura del ministro de Hacienda tomó más importancia, siempre tuvo importancia, pero antes, históricamente, antes del 73, periodo anterior incluso, el ministro de Economía era más importante que el ministro de Hacienda. Exacto. Después, con el régimen de Pinochet, empezó y la aplicación del modelo de los llamados Chicago Boys. Claro, Jorge Caguas y todo. Jorge Caguas, ¿no es cierto? Sergio de Castro. Sergio de Castro, antes tuvo un periodo Raúl Sáez. También. Empezó, y después la figura de Alejandro Fox, cuando volvió a la democracia, y así, Eduardo Linat. Entonces, empezó a tomar más importancia el ministro de Hacienda que el ministro de Economía. Y ahora sigue siendo una figura muy importante el ministro de Hacienda. Ahora, yo, con la renuncia del ex ministro Marcel, no creo que cambie nada muy sustancial. Claro, llega un nuevo ministro, Nicolás Grau, pero un gobierno que le quedan 6, 7 meses en ejercicio, que tiene cosas concretas que aprobar, como la ley de presupuesto que va a regir para la próxima administración que sea elegida ahora en noviembre, diciembre, digamos. Sí. Pero no creo que haya un cambio de orientación muy grande de la política económica con la salida de Marcel, en mi opinión personal. Ahora, Andrés, hay un punto que me interesa mucho, que a ver si lo puedes tú de alguna manera diagramar para nuestros televidentes. Mira, un ministro de Vivienda, tú lo puedes ver en términos de lo que es su ejecución, porque de pronto ahí donde no habían casas, empezaron a levantarse casas para las personas. Tú, un ministro de Relaciones Internacionales, lo ves porque viaja para acá, hace cosas para acá, genera contactos con otros países, acuerdos, en fin. Tú ves a un ministro de Salud de acuerdo a cuál es la calidad de los hospitales, a todo. ¿Cómo se mide la gente? ¿Cómo puede medir a un ministro de Hacienda? Sí, es una buena pregunta. Bueno, es difícil medir el impacto de un ministro, pero como tú dices, efectivamente hay ministros donde se hacen cosas más concretas. El de vivienda se construye en casa y puede uno decir cuántas viviendas se construyó en un periodo presidencial. El ministro de Obras Públicas, cuántas carreteras, puertos, etcétera. Un ministro de Salud, si se construyeron nuevos hospitales o se mejoran las listas de espera y qué sé yo. El Ministerio de Hacienda son indicadores más indirectos. Por ejemplo, aquí
tasa está creciendo la economía, medida con el cambio del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto es la tasa de inflación? Aunque aquí la tasa de inflación en Chile también depende, desde el punto de vista de la política económica, de las decisiones del Banco Central, que es un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda. Entonces, uno dice, está bajando la inflación o ha bajado la inflación, entonces es una herencia, por ejemplo, del ministro Marcel. Claro, es una herencia y también es una herencia de las decisiones que toma el Banco Central y también de cómo opera la economía, porque los ministros están en posiciones de autoridad pública, pero la economía real, los precios se determinan en los mercados o los fijan en algunos precios más monopolísticamente, oligopolísticamente. Depende del comportamiento de los salarios, que depende del poder de negociación entre trabajadores y empresa y capital. Entonces, los resultados son reflejo de muchas decisiones que interviene mucha gente, entre ellos un ministro. Pero un ministro no puede ser totalmente responsable, sí es muy importante, de los resultados económicos porque depende de la estructura y del comportamiento de muchos agentes económicos, mucha gente. Pero el ministro se podría medir con la inflación, se podría medir con el crecimiento económico, como se llama Hacienda Pública, el término lo refleja las finanzas del Estado. Si hay una cierta congruencia entre los ingresos fiscales y los gastos fiscales, y si esa diferencia es positiva o negativa, déficit o superávit, si se va del déficit estructural, etcétera. Los economistas han inventado un montón de cuestiones técnicas para medir esto. Claro, eso también se puede juzgar al ministro de Hacienda. Y además, otra cosa general, es el jefe de la política económica. Entonces, la orientación general económica, aparte de administrador de las finanzas públicas, de facto es el jefe de la orientación de la política económica. Y tiene una influencia, un impacto político también, porque la economía afecta a la política. Ahora, hay un punto, Andrés, que es bien interesante, que es la diferencia, especialmente en posiciones muy clave, la diferencia entre ser despedido y renunciar. Esa es una diferencia súper categórica. Cuando una persona que tiene un cargo tan relevante como el Ministerio de Hacienda renuncia a continuar, da la sensación, y lo ponía en el artículo, da la sensación de que te está diciendo indirectamente, no quiero más, no puedo más, no doy más. Y ¿cómo se entiende una renuncia de uno de los cargos más vitales de un gobierno, si es que no, en términos políticos, si es que no es como, oye, o estoy en desacuerdo con lo que se está haciendo o no soy competente para seguir aquí? Bueno, la versión oficial, no tiene que creerla, que son razones personales. Después uno puede analizar cuáles son las razones personales. Puede ser que la persona está cansada de un cargo, claro que quedan 6, 7 meses, entonces uno dice, ¿por qué no llega al final? Claro. Es una pregunta. Claro, y no crea un terremoto. Claro, y no le crea unas complicaciones probablemente al gobierno que tiene que nombrar autoridades para un periodo final, que también hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Es un periodo complejo que ayuda a que haya más estabilidad en la economía y un garante o un actor muy importante en la estabilidad es la autoridad fiscal, el ministro de Hacienda. Sí, yo creo que es una incógnita. Yo no tengo mayor información por qué renuncia, si renuncia porque está cansado, porque tiene alguna discrepancia con la orientación general del gobierno, que no da la impresión, o porque... Además, siendo probablemente uno de los miembros del gobierno que tenía, yo creo, mayor aprobación general, no solamente por los adeptos del gobierno, sino que también había gente de la oposición que consideraban que Marcel era quien, de alguna manera, decían ellos, se salvaba. Claro, bueno, ha estado sujeto el gobierno en general y en parte el ministro de Hacienda, pero no tanto. Lo han tratado mejor creo yo, durante todo el periodo que ha gobernado el presidente Boric, de una prensa generalmente bastante crítica o hasta hostil.
por yo creo que dominación de un sector político o empresarial de los medios de comunicación en Chile, en general. No todos los medios son lo mismo, pero digamos, sí hay una predominancia de la prensa más de tipo conservadora, y como es un gobierno más de centro-izquierda, le da más fuerte. Ahora, igual el ministro Marcel estaba bien conceptuado, y su gestión en términos generales ha sido o es bien evaluada. ¿Cómo se pueden evaluar esto? Porque quién la evalúa también. Pero, digamos, recibió un país con un desequilibrio fiscal importante y lo corrigió y lo redujo. La inflación también estaba alta por la pandemia y la disrupción de las cadenas de oferta y mucha liquidez en la economía. Todo eso lo corrigió, la inflación ha ido hacia la baja, el crecimiento... La reforma de pensiones creo que fue una de las cosas. El crecimiento económico puede cerrar en promedio entre 2, 2,5. Claro, no es espectacular de las tasas que teníamos en la década de los 90, pero la economía puede estar 10, 12% más grande después de este cuatrienio medido en Producto Interno Bruto total que antes. Bueno, hay que dar crédito a esas cosas también. Se puede haber crecido más rápido. Alguien puede haber dicho que la política fiscal podría haber sido más expansiva. El Banco Central podría no haber mantenido las tasas de interés tan altas tanto tiempo. Y dime una cosa. Se presta para bastante discusión, pero yo creo que va a salir un saldo generalmente positivo. No de transformación, como fue porque el gobierno de Boric dijo, ¿te acuerdas? Vamos a cambiar el modelo neoliberal. Sí. Y después su administración económica ha sido... pero ha hecho algunas reformas en el área laboral, ¿no es cierto?, las 40 horas... ha hecho el aumento del salario mínimo, todavía no se ha dado lo de la negociación ramal, se aprobó una reforma de pensiones que al final creo que terminó dándole más poder y mayor capacidad de intermediación de fondos a la AFP, o sea que benefició objetivamente a la AFP cuando se pensaba que se iban a terminar o iba a haber un esquema distinto. Bueno, se puede hacer una evaluación de que han sido cosas que estaban en la línea del programa original y cosas que después la práctica misma lo ha alejado. Ahora, ahí hay un punto, Andrés, que es bien interesante, porque tú mencionaste varias cosas que se han hecho y que todas ellas, mal que mal, muchas necesitaron pasar por el Parlamento. Claro. Y cuando tienes un nuevo ministro de Hacienda, sí, que es alguien que, bueno, vas a tener que conocer cómo va a dirigir esa cátedra, no solamente uno espera ver cómo puede ser la relación del gobierno con un parlamento que es, bueno, contrario sí, hoy día, sino el nuevo ministro tiene o no tiene alas para poder volar solo o tiene que de alguna manera continuar aquello que ya Marcel había dejado planteado. Bueno, a mí me llamó un poco la atención con la nominación, leyendo los diarios un poco y analizando la realidad mediática y lo que opina la prensa y parlamentarios que digan, no, le vamos a marcar la cancha al ministro Grau porque viene del Frente Amplio, por ejemplo. Y la subsecretaria creo que también es del Frente Amplio. Entonces tenemos dos del Frente Amplio. No sé si están santificados por el sistema. Marcel venía de presidente del Banco Central. Sí, venía de la concertación, venía de la concertación. Entonces, y sus decisiones del Banco Central, por lo menos, agradaron a un sector más conservador, probablemente o al gran empresariado. Y entonces no lo cuestionaron y hubo una especie de bastante beneplácito cuando lo nombraron. A Grau no sea lo mismo, pero yo creo que es parte de las escaramuzas políticas que se observan en los países, digamos, pero llama la atención de que vamos a ver qué es lo que hace. Ahora, creo que le va a quedar
aprobar la ley de presupuesto, seguir implementación de la reforma de pensiones, está ahora en lo del CAE. Sí. Esa es como la agenda que va a tener que hacer. No, no puede dar un golpe de timón en la orientación económica. Ya, pero eso asociado, si tú quieres, a materias que son intrínsecamente nacionales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la relación que era muy importante de un ministerio como el de Hacienda, de Finanzas, con un mundo crispado, un mundo que está todo saltón y que tenemos hoy día socios comerciales, Estados Unidos por un lado, pero China por otro lado, que están, bueno, al tris de sacarse, de agarrarse al chachazo. Claro. No, la coyuntura internacional es bien complicada. Hay una administración norteamericana difícil, objetivamente, digamos, que le ha aumentado los aranceles, le está aumentando los aranceles a sus ex socios comerciales, a Canadá, a México, a la Unión Europea, China, y Chile se ha salvado un poco ahora con lo del cobre, pero no está totalmente inmune. Es una administración agresiva porque está haciendo... es agresiva en el plano económico, agresiva en el plano militar también. Sí. Entonces es una situación difícil. Son relaciones de poder hoy día, no son relaciones ideológicas. Claro, es una administración que no reconoce mucho la autoridad de las Naciones Unidas, que era el medio, digamos, Consejo de Seguridad tenía que aprobar las guerras, digamos, se salta totalmente eso, y bueno, anda un poco cherry por el mundo. Entonces, pero bueno, eso parte también en términos más globales de la política exterior del gobierno chileno, que la conduce el presidente de la República y está el ministro de Relaciones Exteriores. En lo económico, claro, va a tener que manejar, digamos, la relación arancelaria con Estados Unidos y otras agendas con China. Yo creo que a Chile, ya más allá de los 6 meses que le queda al gobierno, va a tener que definir su patrón internacional de comercio, digamos, habida cuenta de que Estados Unidos está, con esta administración de Trump, en alguna medida importante saliendo de las reglas de la globalización que existió a partir de la década de los 80 en el principio y más fuertemente de la década de los 90. O sea, Estados Unidos está pasando de ser el país que promovió la globalización en el mundo al país que está tratando de desglobalizar, ¿no es cierto? Porque... eso lo ha dicho directamente Donald Trump sin ningún temor. Claro, Trump no cree en la globalización, no. Cree en una especie de supremacía de Estados Unidos, cree en los intereses económicos de su país. Se entiende, un presidente tiene que preocuparse, pero en la medida que eso afecte los intereses económicos de otro país no le importa demasiado. Entonces se está cerrando en el mercado de bienes con los aranceles, se está cerrando a la inmigración con política masiva de deportaciones de migrantes de clase trabajadora, mucho de América Latina, digamos, con métodos en que un tipo lo van a buscar, un agente enmascarado, digamos, del ICE, del Immigration Customs Enforcement Agency, como dijo John Stiglitz, el premio Nobel Joseph Stiglitz, lo están poniendo en alguna especie de campo de concentración y lo están tirando de vuelta a sus países o los mandan a cárcel en otros. Bueno, eso no es una forma precisamente de mercado o de manejar el tema migratorio. Entonces se está cerrando en las migraciones, se está cerrando en el comercio internacional de bienes, con las tarifas, está en una pugna compleja, difícil, con China, ¿no es cierto? Y está en una geopolítica complicada de agresividad en el área bélica. Última pregunta, Andrés. Mirando lo que está pasando en Chile y la realidad actual y las potencialidades que se tienen, si te pidieran una recomendación de qué medida habría que implementar, ¿qué escogería? A ver, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay déficits sociales que creo
se están subestimando y que van a ser importantes en los próximos 4 años. Hay un déficit de viviendas que algunas estimaciones lo ponen en 500.000, 600.000 unidades, hasta llegar a 1,5 millones, ¿no es cierto?, para terminar con el tema de los allegados, de los campamentos, sí, demasiados habitantes, hogares que no están bien equipados, problemas de, etcétera. Entonces, hay un problema de déficit de vivienda y yo no lo he visto en los programas presidenciales, lo estuve revisando antes de venir acá al programa. Y hay algunas cosas que se dicen en algunas candidaturas, pero es un sector que yo lo privilegiaría porque puede ser un sector muy reactivador de la economía, porque emplea mucha gente en la construcción, mueve sectores relacionados, el fierro, el acero, la producción de vidrio, la madera, etcétera. Entonces, un programa muy agresivo de reducir el déficit de vivienda atacaría un problema social y reactivaría la economía. Yo veo ahí. También está la Comisión Presidencial de Revisión de la Medición de la Pobreza, designada por el presidente Boric, que sesionó con un grupo de expertos muy calificados por más de 2 años y medio, que están poniendo la línea de pobreza, esto es estructural, en el sentido de que la pobreza actual no necesariamente es por la actual administración, puede ser, pero es un legado del modelo chileno, o del éxito, del no éxito del modelo chileno de 40, 50 años. Dice hay que ajustarla para hacer una buena medición y el número que nos da no es 6,5%, que a todos le parecía muy baja, menor que Canadá, menor que Estados Unidos, sino que es un número más cercano a 22, 23%. Entonces, en vez de haber 1 millón, 1,5 millones de pobres, pueden haber 4,5 millones de pobres. Entonces, bueno, yo creo que el próximo gobierno que sea elegido tiene que darle un giro social. No estoy tan seguro que vaya a ser, porque muchas de las prioridades son bajarle impuestos a las empresas, cortar beneficios sociales, cortar el gasto público, hay planes más radicales y menos radicales. Bueno, yo digo, pero va a cortar el gasto público, está bien, siempre hay espacios de mejoramiento de eficiencia, pero le van a cortar la educación pública, le van a cortar la salud pública, va a haber menos presupuesto para vivienda, va a haber menos presupuesto para la PGU, van a echar masivamente gente a la calle y va a aumentar el desempleo y la situación social se va a empeorar. Mira lo que está haciendo Milei en Argentina. El ajuste fiscal de Milei es comprimiendo a los pensionados. Hoy miércoles, todos los miércoles salen los pensionados en Buenos Aires o frente a la Casa Rosada o frente al Parlamento a desfilar y tienen que ir hasta la barra de los clubes de fútbol a proteger a los viejos que no les pegue la policía. Corte del gasto del presupuesto de educación, corte en el presupuesto de cultura, despidos masivos de gente. Entonces yo temo que esa receta puede llegar también a Chile. Y entonces, ¿cómo cuadrar eso con lo que yo veo? Esta gente ve como unos déficits sociales mucho más grandes que lo que se piensa. Sí. Entonces, eso un poco está delicada la cosa y bueno, y en época electoral se habla mucho de lo que se hace y de lo que se va a hacer, etcétera. Y habrá que ver si es que la gente busca otra cosa o confía en que lo que se ha prometido va a resultar. Así es que habrá que esperar un poquito. Habrá que esperar un poco. Andrés Solimano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hoy Fernando. día. Un gusto de verte y conversar. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Que les vaya bien.